Estas clases no se las he subido. Yo ahorita más tarde se las subo. Por favor. Después de almuerzo se las subo. Bueno, profe. Soy depresivo. O sea, no sé qué pasa, es que no sé si algo es. Tantas expectativas, tanta fe que tenía en esos trabajos. Bueno, vamos a continuar con endocrino. Vamos a ver hoy páncreas y vamos a ver tiroides. Listo, profe. Él ya está haciendo las planas. No de... Mariteo es. No debo hacer fraude. No debo. Bueno, entonces hablemos de los de tiroides. Recordemos, para que nos contextualicemos rápidamente, nosotros nos acordamos que la hipófisis produce una hormona que se llama la TSH. Hipófisis, que esa hormona se llama hormona estimulante del tiroides o tirotropina. Esa hormona que se produce en la tiroides actúa en una glándula que se llama la tiroides. ¿Para qué? Para que ella produzca dos hormonas, T4 y T3, pero principalmente, ¿cuál? T4. Les voy a explicar cómo se produce la T4. Entonces, en la tiroides nosotros tenemos, por acción de la TSH, ¿qué le dice a la tiroides? Oiga, agarre 4 moléculas de yodo y empaquételas. 4 moléculas de yodo, ¿sí? Ahí están las 4 moléculas de yodo. ¿Cómo se va a llamar eso? T4 o tiroxina. ¿Sí? ¿Dónde ocurre eso? En la tiroides. Sobre esa tiroxina, la TSH también estimula la producción de una proteína que se llama tiroglobulina. ¿Sí? Ella también estimula la producción de tiroglobulina. Esta tiroglobulina, ¿sí?, que me estimuló, ¿quién me la estimuló la producción de la tiroglobulina? ¿Y dónde se produce la tiroglobulina? ¿Dónde va a actuar? Esa tiroglobulina actúa sobre el T4 y le arranca una molécula de yodo. Le arranca una molécula de yodo. T4 menos 1, ¿qué da? T3. Triyodotironina. Entonces, cuando la tiroglobulina actúa sobre la tiroxina, ¿qué se me forma? T3 más un radical yodo, que se desprendió ¿de dónde? Del T4. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace la tiroglobulina? Agarra este yodo y se lo lleva. ¿Para dónde? Para alguna célula de nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan yodo para poder hacer su metabolismo celular. Todas. Entonces, esa tiroglobulina, pues coge esa molécula de yodo y se la lleva para algún órgano de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y después, ¿qué hace la tiroglobulina? Perdón, ¿qué hace la TSH? Pues le dice cómo se formó, ¿fue qué? ¿Qué tiene que hacer este 3? Darle otro. Tomar un Radical yodo, eso se llama. Coger yodo, una molécula de yodo, para que vuelva y se produzca T4 y se me vuelva a repetir todo este ciclo. ¿De dónde va a coger ese yodo? De la comida. ¿Cuál es la principal fuente de yodo de nosotros? ¿La qué? La sal. Pues tenemos otras fuentes de yodo. Por ejemplo, la gente que come rábano. ¿Sí? El rábano es una fuente rica de yodo, pero no todas las personas comen rábano. ¿Cierto? Y tenemos otras fuentes de yodo que nosotros comemos no tan frecuentemente. Pues ahí también se aprovecha. ¿Sí? Pero por lo general, ¿cuál es el alimento que nosotros consumimos más frecuentemente que tiene yodo? La sal.
la salecita, que a los huevitos, que al caldo, que a la sopa, que a la carne, que al arroz. Otros pareciera que se bañaran en sal. Andan los trabajos así. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Nosotros en patología vimos una enfermedad que se llamaba hipertiroidismo y otra enfermedad que se llamaba hipotiroidismo. ¿Correcto? Entonces vamos a ver los medicamentos que se emplean para el manejo de esas dos enfermedades. Bueno, hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, ¿cómo está la TSH? Elevado. ¿Cómo? Y en respuesta la tiroides, ¿qué hace? Producir mucho. T3 y T4. En respuesta. ¿Sí? O sea, la tiroides dice, oiga, yo no he recibido el estímulo de la TSH. Y entonces se cesolla la tiroides produciendo T3 y 4. ¿Quién regula la producción de T3 y T4? La TSH. Pero como está baja, no hay casi TSH, pues no hay quien controle, por así decirlo, no hay quien controle a la tiroides para producir T4 y T3. Entonces, la tiroides empieza a producir grandes cantidades de T4 y por ende grandes cantidades ¿de qué? De T3, T4, T3. Entonces, en un hipertiroidismo la TSH está disminuida y el T3 y el T4 está aumentado. ¿Qué tenemos que hacer? Darle unos medicamentos que me frenen, que me regulen, pero ese regular es ¿qué? Frenando la producción de T3 y T4, porque ella está sollada, está produciendo demasiado. ¿Por qué? Porque no hay mucha TSH que lo regule, ¿sí? Y como no hay quien la controle la tiroides en la producción de T3 y T4, pues ella se solla produciendo, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a usarlo en un hipertiroidismo, vamos a usar los medicamentos antitiroideos. Antitiroideos. Pero esto no lo vamos a ver porque ustedes lo estudian por su cuenta, porque son muy juiciosos, ¿cierto? Bueno, tenemos principalmente dos metabolitos en Colombia, dos metabolitos que realmente es uno solo, pero son dos. El principal, el metimazol, ¿sí? El metimazol. Mecanismo de acción de estos medicamentos antitiroideos, ya los dije. ¿Qué es qué? Bloquear, frenar, reducir la producción de T3 y T4. ¿Sí? El carbimazol. ¿Cuál es digamos que no el problema, sino la característica de carbimazol? Que cuando lo ingiere el paciente se convierte en metimazol. Por eso les decía, son dos, pero que realmente es uno solo. ¿Cuál? Metimazol. Metimazol puro, como metabolito metimazol, o metimazol indirecto, donde el paciente toma carbimazol y a los 20 minutos, media hora de haberse tomado ese carbimazol, a nivel hepático el carbimazol se convierte en ¿qué? ¿Y cuál es el mecanismo de acción del metimazol? Bloquear la producción de T3 y de T4. Bloquear para disminuir la producción de T3 y T4. Muy bien. Otro medicamento que tenemos, el propiltiuracilo. ¿Cuál es el mecanismo de acción del propiltiuracilo? Evitar que la T4 se convierta en T3. Evitar. ¿Se acuerdan las cuatro moléculas, cierto? Aquí está el T4. Sobre ella actuaba ¿quién? La tiroglobulina. ¿Para qué? La tiroglobulina le hacía que desprendiera esto. Entonces me quedaba T3 más un radical yodo libre. Y ese ya radical yodo libre lo cogía la tiroglobulina y se lo llevaba para las células. En un paciente con hipertiroidismo,
Pues primero que todo, ¿cómo estaban las hormonas? ¿El T4 qué? Elevado. Hay mucho T4. Y si hay mucho T4, pues habrá mucho ¿qué? Ese pocotón de T4, ¿qué va a hacer? Pues la tiroglobulina llega y pues madre, necesito mucha tiroglobulina y empieza a producir la TSH, estimular la producción de mucha tiroglobulina. ¿Para qué? Para que todo ese pocotón de tiroglobulina le quite un radical yodo al T4 y como había mucho T4, pregunto, ¿cómo es quedará el yodo después? ¿Alto, bajo o normal? Pues habrá mucha producción de yodo. Y habrá mucho yodo en los tejidos. ¿Y habrá mucho qué? T3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el propiltiuracilo? Evitar que la tiroglobulina actúe sobre el T4. O sea que el propiltiuracilo, ¿qué hace? Reducir la producción de ¿qué? Tiroglobulina. Y en la medida que se reduce la producción de tiroglobulina, se disminuye la desonidación. O sea, desonidación es el proceso a través del cual el T4 pierde un radical Yodo. y se convierte en ¿qué? T3. Ese es el mecanismo de acción. ¿Quedó claro el mecanismo de acción del propiltiuracilo? ¿Alguien no lo entendió? ¿Todos lo entendieron? ¿Qué es la clave acá? Acordarse en esto. Acordarse de la fisiología, lo que le expliqué al principio. Y ahí podemos entender todo, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo. ¿Sí? Bueno. Me borro esto. Muy bien. ¿Cuáles serían los efectos secundarios de estos medicamentos? Metimazol, carbimazol, propiltiuracilo. Quizás lo más, digamos, importante en los glóbulos blancos, bajar la producción de glóbulos blancos y de plaquetas. Me baja la producción de los glóbulos blancos granulosos, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Entonces me produce granulocitopenia, me baja la producción de neutrófilos, neutropenia, la producción de eosinófilo, eosinopenia. Todo, o sea, lo que termina en penia significa disminuir. Y me baja las plaquetas, trombocitopenia. Eso es lo más importante de este medicamento. Otro tratamiento, el uso de los yoduros, el yodo. ¿Sí? Hay dos tratamientos con el yodo. Está el uso del yodo radioactivo, ¿sí? El uso del yodo radioactivo y el uso del yodo inorgánico. El yodo inorgánico, no sé si ustedes por allá en química en el colegio les enseñaron el Lugol, que era para pintar las placas y toda esa cuestión, Lugol. Bueno, ese yodo inorgánico. Entonces, el yodo inorgánico, uno de las yodoterapias es administrarle al paciente Lugol, o sea, yodo inorgánico. Pero, ¿qué condiciones tiene que cumplir el paciente para que yo le dé yodo inorgánico? Que al paciente le vayan a quitar la tiroides. O sea, antes de que al paciente le hagan una tiroidectomía, se le administra yodo inorgánico, ¿cierto? Se le administra yodo inorgánico. Y ese yodo inorgánico, pues, me va a disminuir la síntesis de T4 y por lo tanto me va a inhibir la síntesis de T3. La otra yodoterapia es el yodo radioactivo, que ustedes lo van a manejar, ¿sí? Se le administra yodo 131, ¿para qué? Para quemarle la tiroides al paciente, ¿sí? Es un tipo, no digo de cirugía, sino que hay dos maneras de suprimir de manera definitiva la glándula tiroides. La uno, la tiroidectomía, o sea, abriendo al paciente y quitándole la glándula tiroides. Y la otra, quemándole la tiroides. ¿Con qué se le quema? Con yodo 131. ¿Sí? ¿Qué recomendación hay que tener cuando se administra al paciente yodo radioactivo? La palabra me lo está diciendo, radioactivo. O sea que el paciente queda emitiendo ¿qué? Radiación, correcto. Queda emitiendo radiación por 8 días. Entonces a estos pacientes
En algunas ocasiones los hospitalizan y los dejan encerrados 8 días. Nadie entra a la habitación y los que entran es con escafandra, ¿sí? Porque el paciente queda emitiendo radiación y si yo entro sin ninguna protección, pues yo voy a absorber esa radiación y usted sabe los efectos secundarios, ¿cierto? Entonces, el médico, el personal de enfermería entra, pero con escafandra, ¿sí? En algunas ocasiones no hospitalizan al paciente, sino que el paciente le aplican el yodo 131 y le dicen vaya para la casa y enciérrese 8 días en su habitación. De ahí, como cuando la pandemia, de ahí no salga a nada por 8 días. Entonces le dejan ahí en la puertica la comidita, chao, y le tocan y el paciente sale, recoge la bandejita, come. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el? A ver, a un paciente que le hagan tiroidectomía, o sea, le quitan la tiroides, ¿sí? O le quememos la tiroides, con el pasar de los días, ¿qué le va pasando a la función de la tiroides? ¿Se va qué? Pues disminuyendo, porque no hay quien produzca T4, ¿sí? No hay quien produzca T4, ¿verdad? Entonces se va disminuyendo la producción de hormonas tiroideas hasta que llega un momento en que prácticamente llegan a 0. ¿En qué paciente utilice el yodo radioactivo? ¿En qué paciente utilice la tiroidectomía? ¿En un paciente con qué? ¿Cómo? Hipertiroidismo. Y ahora se me volvió el paciente ¿qué? Hipotiroidismo. Hay que darle medicamento. Ahorita lo vamos a ver. Hipotiroideo. ¿En cuánto tiempo? Pues no puedo predecirlo, porque eso sí depende de cada paciente. Entonces a esos pacientes que le hacen tiroidectomía o que le administran yodo radioactivo, a esos pacientes entonces les están haciendo controles de hormonas tiroideas y cuando vean que ya llegó a los límites inferiores, o sea que bajaron a los límites de los límites normales, empiezan a darle medicamentos para el hipotiroidismo, porque él ya no tiene tiroides, Bueno. Profe, pero al no tener tiroides, eso afecta, digamos, en la vida del paciente más adelante, digamos. Por eso hay que darle las hormonas sintéticas, porque acuérdate que todas las células del cuerpo necesitan que yodo. Y como ya él no la está produciendo, es toca darle yodo sintético para que las células mantengan la normalidad. Bueno, otros tratamientos, pero ya alternativos, utilizar corticoides, la dexametasona. La dexametasona sirve, pero como para la crisis, ¿sí? Sirve la dexametasona, ¿verdad? Ella me ayuda a disminuir o me inhibe la transformación del T4 en T3, ¿verdad? Pero no es permanentemente, sino por ahí unos días. Entonces, mientras el paciente está en la crisis, se le puede dar la dexametasona. Lo mismo los beta bloqueadores. Y finalmente tenemos la cirugía, pero la cirugía, el paciente tiene que cumplir alguno de los siguientes requisitos. Primero, que los medicamentos antitiroideos no funcionen, o sea, ya le dimos metimazol, dosis alta, siguieron los niveles de T4 y T3 altos, le di carbimazol, propioniuracilo, nada. Entonces, ese paciente es electivo para una tiroidectomía. O cuando el bocio es muy grande y está comprimiendo órganos. ¿Qué órganos? Principalmente las cuerdas vocales. Pues acuérdense que la tiroides está por delante del cartílago tiroides. Y ahí detrás del cartílago tiroides están las cuerdas vocales verdaderas. Entonces el paciente empieza a sufrir disfonía permanentemente. Y finalmente cuando el médico sospecha que lo que hay ahí es un cáncer, entonces se hace la tiroidectomía. Si el médico está sospechando que hay un cáncer, no puede quemar la glándula, o sea, no le puede aplicar yodo radioactivo. ¿Por qué? Que va a enviar a patología. Vean el carbón. Entonces, ¿qué? Le toca sí o sí tiroidectomía para enviarlo a patología. Y que me digan qué tipo de cáncer es. Bueno. Ahora pasemos lo contrario, al hipotiroidismo. Entonces, en un hipo, ¿cómo están las hormonas? Elevadas. La Altas. TSH, ¿cómo está? Alta. Y la T3 y T4, Bajo. lo contrario. ¿Sí? Entonces, en un hipotiroidismo el paciente no está produciendo mucho T4 ni T3. ¿Qué tengo que darle entonces al paciente? ¿Qué?
Mayor T3 y T4. Hormonas sintéticas. T3 y T4, principalmente T4. Esto ya lo vieron ustedes en patología. Entonces, ¿qué le doy? Alguno de estos medicamentos. Levotiroxina, que uno de los nombres comerciales, quizás el que más comúnmente se usa, el Eutroid 2, la tiroglobulina, que es el Proloid, la T3 sintética, el Sinomel, la T4 sintética, el Synthroid, o la triiodotironina, el Tertrocin. Por lo general usamos mucho este. El Tertrocin se usa mucho. ¿Sí? Pues obviamente, ¿qué tengo que mandarle al paciente para saber cuál de estos le mando? Pues a medirle niveles de T4, T4 libre, T4 libre. ¿Alguno de ustedes le han mandado a hacer pruebas de tiroides? ¿Y qué te enviaron? ¿T4 libre? Yo estuve con hipertiroidismo primero y me hicieron yodoterapia y ahora estoy con levotiroxina. Con Levo. ¿Y pero te mandaron a hacer examen de qué? T4 libre. T4 libre, TSH y anticuerpos. A los anticuerpos, correcto. Bueno, muy bien. Ok, preguntas, dudas, inquietudes sobre tiroides. Pasemos a diabetes. Esta parte de la diabetes, pues es la patología, que ya ustedes lo saben, lo vimos. Recuerden que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se llama diabetes insulino dependiente. Entonces yo ya sé con qué le voy a manejar la diabetes. Al tipo 1. Y la diabetes tipo 2, que es la diabetes no insulino dependiente. Bueno. Muy bien. Entonces, insulina. ¿En qué pacientes usamos la insulina? Insulinoterapia. Pues primero que todo en los pacientes diabéticos tipo 1, porque son insulino dependientes. ¿Sí? ¿Cómo es este mecanismo de la insulina? Allá en patología se los explicaba, pero recordémoslo nuevamente. Nosotros en el páncreas tenemos unas células que se llaman las células beta. ¿Qué me producen las células beta? Insulina. Entonces llega la glucosa que nosotros comimos al desayuno, en la media mañana, en el almuerzo, a la hora que sea, llega esa glucosa y ¿a dónde actúa? Llega hasta el páncreas y actúa sobre la célula beta. ¿Y esa célula beta qué produce? Insulina. Y esa insulina degrada la glucosa. ¿Sí? Y eso es cómo funciona. Pero acuérdense que también nosotros tenemos unas células alfa que producen ¿qué? Glucagón. ¿Y el glucagón qué hace? A nivel hepático ayudar a formar glucosa. Ahorita entenderán por qué les hago referencia al glucagón. Principalmente el mecanismo de acción sobre qué tipo de célula es. La célula beta, que es la que me produce directamente insulina. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo es la fisiología? Bueno, entonces, ¿en qué pacientes doy insulina? En los diabéticos tipo 1. ¿Qué sucede en los diabéticos tipo 1? Ellos tienen destrucción de las células beta del páncreas. Si se destruyen las células beta del páncreas, ¿qué pasará con la producción de insulina? Se baja, se disminuye. Vamos a tener poca producción de insulina y el paciente está comiendo normal de azúcar. ¿Habrá suficiente insulina para degradar esa cantidad normal de azúcar que está consumiendo el paciente? No. ¿Y entonces qué le van a pasar los niveles de glicemia en ese paciente? Aumenta. Y se vuelve diabético. ¿Correcto? ¿Cuándo más administramos insulina? Cuando la paciente está en embarazo, durante el embarazo. Pongámosle que la paciente sea diabética tipo 2, no se le da insulina, sino lo que vamos a ver ahora más adelante. Esa paciente quedó en embarazo, durante el embarazo la manejo como si fuera diabética tipo 1, durante el embarazo. Una vez que nazca el niño, pues miro cómo queda la paciente y le puedo pasar a su hipoglicemia oral. Lo mismo sucede cuando un paciente diabético lo van a operar o cuando tiene alguna infección grave. ¿Sí? Mientras la cirugía, mientras que el pacientico dura hospitalizado o mientras se le controla la infección, al paciente se le quita la hipoglicemia oral y se le maneja con insulina. ¿Sí?
También cuando damos insulina, cuando el paciente me llega en una complicación aguda, de la diabetes, que es la cetoacidosis diabética, el coma diabético, ahí le bajamos la glicemia lo más rápido posible con insulina. O cuando ya los hipoglicemiantes orales no funcionan, ahorita es de los que vamos a ver. ¿Con qué dosis se inicia la insulina? Se inicia con 10 o 20 unidades al día, ¿sí? ¿De qué depende que use 10 o de qué depende que use 20? Pues de los niveles de glicemia. Si el paciente tiene por ahí una glicemia de 180, 200, pues no, ya 20 unidades es mucho y se la bajo mucho la insulina, la glicemia al paciente. Entonces le bajo con 10 unidades. Pero si el paciente tiene por ahí unos 250 o más, pues de pronto ya uso 20 unidades. Y le voy subiendo la dosis de insulina semanalmente 5 unidades. ¿De qué depende? Pues de que el paciente me tiene que, durante las primeras, mientras que le personifico la dosis de insulina en él, el paciente se tiene que estar tomando glicemias o glucosurias, ¿sí? O sea, que mida la cantidad de glucosa en la orina. Entonces el paciente se le da unas tiritas, no sé si ustedes han hecho ese examen, unas tiritas, ¿ven? Son unas tiritas así largas que vienen como con unas almohadillas, ¿sí? Y en el frasquito dice la primera almohadilla que me mira, por ejemplo, cuerpos cetónicos, glicemia, y ahí me va diciendo bilirrubina y así. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente orina y moja con orines esa tirita y luego la parte de glicemia la compara con el frasquito. ¿Compara qué? El color. Entonces, dependiendo del color, ahí le sale cuántas cruces tiene de glucosuria. Entonces, con base en esas cruces, yo sé si tiene el paciente alta la glicemia en orina o la tiene ya normal. Entonces, con base en eso es que le subo o le estandarizo la dosis. Esas 10, 20 unidades se deben aplicar monodosis ¿hasta cuándo? Hasta que complete 60 unidades. Con 60 unidades, ¿sí? Menos de 60 unidades, monodosis. El paciente se le aplica por las mañanas en ayunas, en el muslo, ¿sí? Si por ejemplo ya le subí la insulina y hoy va al médico y ya le digo, no, usted está aplicando de 50 unidades, me toca subirle 10 unidades más 60, a partir de 60 unidades ya se le fracciona la dosis al paciente. Las 2/3 partes de la dosis total se aplica en la mañana y el tercio de dosis restante en la tarde. Entonces, ¿cuánto? De 60, por ejemplo, ¿cuánto es las 2/3 partes? 60 por 2, 120 dividido entre 3, 40. Entonces, en la mañana se aplica 40 unidades y en la tarde se aplica 20 unidades. ¿Sí? A partir de 60 se tiene que fraccionar la dosis. Bueno. Nosotros tenemos varios tipos de insulina, dependiendo cuál es el efecto que yo quiero. Entonces hay unas insulinas de acción rápida, por ejemplo las que usamos en urgencias. Ese paciente que llega con una glicemia de 400, 380, o sea, necesito bajarle rápido esa glicemia antes de que le dé un ACV, entonces usamos las insulinas de acción rápida. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un cuadrito, las insulinas de acción rápida. De esas insulinas de acción rápida, ¿cuál es la que más usamos? La insulina cristalina. Es la que más frecuentemente usamos en urgencias para bajarle rápidamente la glicemia al paciente. Y la otra que usamos mucho es la insulina de acción intermedia. Es decir, es una insulina que comienza no tan rápido la acción, pero el efecto es que prolongado. Esta es la insulina que usamos para manejo ambulatorio, ya el pacientico en la casa, que es la insulina NPH, es la que más usamos, ¿correcto? Ya el resto de insulinas se usan poco. La insulina sin protamina y la insulina novolin no se usan casi, usamos las dos primeras, son las que más usamos. Para la urgencia, cristalina, para manejo ambulatorio, NPH, ¿sí? Bueno. Muy bien. Pregunta sobre insulinoterapia.
Pasemos ahora cuando el paciente tiene diabetes tipo 2. Acuérdense que en la diabetes tipo 2 lo que hay es una resistencia por parte de la célula beta al estímulo de la glucosa. O sea, la célula beta está bien, ¿sí? Aquí el problema es que esa célula beta es resistente, o sea, no reconoce, por así decirlo, a la glucosa. Entonces, cuando llega la glucosa a estimular la célula beta, no la reconoce como, oiga, llegó la glucosa, ¿cómo tengo que responder yo, célula beta? ¿Produciendo qué? Insulina, ¿cierto? Perdón un momentico. Oye, Carlos. Como les decía, en la diabetes tipo 2, las células beta están, o sea, entre comillas, están normal, no se están destruyendo, como está ocurriendo en la diabetes tipo 1, no se están destruyendo, simplemente que la célula beta no reconoce a la glucosa, ¿sí? Sino que cuando llega la glucosa a estimular la célula beta, ella no reacciona. ¿Por qué? Porque no la reconoce. La célula beta no dice, esta es glucosa, entonces yo tengo que responder a ese estímulo de la glucosa, produciendo ¿qué? Insulina. Recuerden que la célula beta lo que produce es insulina. Entonces la célula beta no trabaja así. ¿Sí? Llega la glucosa y puede estimular a estas células beta y ellas no hacen nada, no producen insulina. Entonces si no hay producción de insulina, ¿qué va a pasar a los niveles de glucosa? Se van a ir aumentando. Entonces, ¿qué necesito darle al paciente? Unos medicamentos que vamos a llamar hipoglicemiantes orales, que lo que van a hacer es estimular, aumentar la sensibilidad de la célula beta. Van a actuar sobre la célula beta, y lo que no puede hacer la glucosa lo va a hacer ¿quién? El medicamento. ¿Qué es lo que va a hacer el medicamento? Hacer que la célula beta produzca ¿qué? Insulina. Y esa insulina que produce la célula beta, ¿sobre quién va a actuar? Sobre la glucosa. ¿Quedó claro ese mecanismo de acción? Hay muchos grupos de medicamentos hipoglicemiantes orales. Hablemos del primero, las sulfonilurias. Quizás las sulfonilurias es el grupo de fármacos hipoglicemiantes orales más viejos. Tienen muchísimos años, tienen más de 100 años. Y se siguen usando y son muy buenos. No es porque son viejitos o porque no son tan costosos, sea malo el producto, no, son muy buenos y los seguimos usando mucho. ¿Qué es lo que va a hacer el medicamento? Pues ya dijimos, aumenta la liberación de insulina por parte de ¿quién? Pues por parte de la célula beta. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Entonces me va a bloquear en la membrana celular de la célula beta, me bloquea los canales de sodio-potasio, principalmente los canales de potasio que son dependientes del ATP, adenosíntrifosfato, los bloquea, ¿sí? Entonces cierra los canales de potasio en la célula beta, y en ese momento que se cierran los canales de potasio, no se va a ir el potasio, no se va a salir el potasio de la célula, y en ese momento la célula empieza a volverse ¿qué? Sensible a la acción de la glucosa y comienza a producir ¿qué? Insulina. ¿Sí? Comienza a producir insulina. La mayoría de los hipoglicemiantes orales actúan a este nivel, bloqueando los canales de potasio. ¿Sí? Muy bien. Y mire, también actúa sobre las células alfa, disminuyendo la producción de ¿qué? De glucagón. Acuérdense que ¿qué es lo que hace el glucagón? Estimular la producción de ¿qué? De glucosa en el hígado. Entonces, si no hay mucho glucagón, pregunto, ¿habrá mucha producción de glucosa en el hígado? No. Entonces, por ambos lados, por eso son tan buenos, porque me está controlando la producción de glucosa por dos partes, ¿sí? A nivel pancreático y a nivel hepático. Entonces, son muy buenos por eso estos medicamentos. ¿Quedó claro el mecanismo de acción? ¿Alguien no entendió? Ok. Sí. Tenemos que las sulfonilurias hay de dos generaciones, primera y segunda generación. Pues obviamente los de primera generación fueron los que primero aparecieron. Quizás uno de los más comunes es la clorpropamida. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el euglucón 5, que es la clorpropamida. Pero los otros también son muy buenos, la tolazamida y la tolbutamida. ¿Sí? Son algunos de los ejemplos de sulfonilurias de primera generación. Los de segunda generación aparecieron un poquito más tardecito, unos añitos más tarde,
¿Cuáles son? La glibenclamida, la cliclacida, la glicipida, la glipicida, perdón, la glimepirida. Son sulfonilurias de segunda generación. Son muy buenos. Otro grupo, la meglitinida. Meglitinida. Ya son más jovencitos. Son un poquito más jóvenes. Tienen como en el mercado más o menos unos 60 años. Más o menos. Jóvenes. Están sardinos. Un medicamento que pertenezca a la meglitinida, la repaglinida. El mecanismo de acción, igual que la sulfoniluria, bloquear los canales de potasio dependientes de ATP. Entonces, ¿qué pasa? Que no dejan la salida de potasio. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, la célula beta se vuelve sensible a la glucosa y produce ¿qué? Insulina. Y esa insulina actúa sobre la glucosa. ¿Correcto? Sí, señor. Tenemos ahora los secretagogos de insulina. Tenemos la nateglinida. Mecanismo de acción igual que la sulfoniluria, igual que la meglitinida, igualito. Bloquear los canales de potasio. ¿Sí? ¿Listos? Biguanidas, la metformina, esa es más joven. La metformina tiene como unos 30 y algo de años, 35 años más o menos. ¿Sí? La metformina fue creada para el manejo de ¿qué? ¿Qué enfermedad estamos viendo? De diabetes. Pero se le descubrió otro efecto. ¿Cuál es? Para bajar de peso. Para bajar de peso. ¿Sí? Pero ese no es el mecanismo de acción principal o su uso principal. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Este actúa, es a nivel hepático, sobre el proceso de gluconeogénesis, que es a través del glucagón. Gluconeogénesis es el proceso a través del cual, por acción del glucagón, el hígado produce ¿qué? Glucosa. Este medicamento es muy bueno. Pregunto, ¿sobre cuál mecanismo principalmente tengo que actuar? ¿Sobre la producción de insulina a nivel pancreático o sobre la producción de glucosa a nivel hepático? ¿Por dónde se me produce más, o sea, mayor metabolismo de glucosa? ¿A nivel pancreático o a nivel hepático? A nivel pancreático. Porque es la glucosa que nosotros comemos. Sí. Es la glucosa que nosotros comemos. Acuérdense que les expliqué hace un buen rato. Sí. Que esa glucosa que nosotros comemos al desayuno, al almuerzo, en la media mañana, llega hasta el páncreas. ¿Sí? La producción de glucosa por parte del hígado es más baja. ¿Sí? Es más baja. Entonces ustedes dirán, y entonces, profe, este actúa sobre el proceso de gluconeogénesis. Usted nos acaba de decir que la gluconeogénesis es el proceso a través del cual el glucagón a nivel hepático me produce ¿qué? Glucosa. Y usted nos acaba de decir, profe, que es más potente a nivel pancreático. Antón, profe, defínase. La metformina es muy buena, pero no es muy potente, porque ya lo acabamos de explicar. ¿Sí? O sea que la metformina solita no la puede usar en un paciente diabético. ¿Por qué? Porque no le va a hacer mucho efecto. ¿Sí? O sea, yo no puedo manejar un paciente que me llegue a consulta con diabetes, no lo puedo manejar solo con metformina. Este ya lo está mirando, está sospechando. Estoy leyendo. Lo que dice ahí. Sí, claro, cómo no. Entonces, ¿qué pasa? Que la metformina es muy buena, pero tengo que ligarla con otro medicamento, que puede ser o insulina o puede ser un hipoglicemiante oral. Y usted dirá, bueno, valiente de gracia, ¿para qué carajo entonces, profe? Porque se ha visto que cuando yo la metformina la uso ligada a una insulina
o la uso ligada a alguno de los hipoglicemiantes orales, el efecto de la insulina o el efecto del hipoglicemiante oral se potencializa y le baja con poca dosis, le regula la glicemia al paciente. Esa es la ventaja. Por eso ustedes pueden ver a un paciente que le están administrando insulina más metformina o le están administrando una sulfoniluria, bueno, cualquiera de los hipoglicemiantes que hemos visto que vamos a ver, más metformina. ¿Sí? Porque me va a hacer que el medicamento primario, que sea la insulina o que sea, por ejemplo, una sulfoniluria, se potencialice el efecto. Y entonces no le tengo que dar una dosis tan alta al paciente de ese medicamento primario. Ahora entendemos por qué el paciente, ahora entendemos por qué le puedo dar metformina solita a un paciente para bajarle de peso. ¿Por qué? Porque no me le va a bajar mucho el azúcar, no me le va a bajar mucho la glicemia. ¿Por qué? Porque le estoy dando solita la metformina. ¿Sí? Y no me pida, señor Eddie Santiago, la dosis de la metformina para bajar de peso, porque no se la voy a dar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Otra, el grupo de las tiazoli. Aquí tengo dos medicamentos, la pioglitazona y la rosiglitazona. ¿Sí? Entonces, él disminuye la resistencia de la célula beta a la acción de la glucosa. ¿Se acuerda que le dije que en la diabetes 2 lo que había era una resistencia por parte de las células beta que no reconocía a la glucosa? Entonces lo que hace este medicamento es hacer que la célula beta reconozca la glucosa. Y si reconoce la glucosa, ¿cuál va a ser la respuesta de la célula beta? Insulina. Producir la insulina. Producir la insulina, ¿cierto? Mire que esto es fácil desde que uno entienda lo normal. Yo siempre les he dicho acá, por favor, metan fisiología, y ellos van a entender más muchas otras cosas, ¿sí? Pues obviamente estos procesos son mucho más complejos, simplemente que por horas de tiempo y pues para no mostrarles reacciones químicas, pues se lo resumo así como tan folclóricamente como se los he explicado, para que entiendan más fácilmente el mecanismo de acción. ¿Listo? Bueno. Tenemos los inhibidores de la glucosidasa alfa. ¿Sí? A nivel hepático, nosotros tenemos una enzima que se llama la glucosidasa alfa. ¿Qué es lo que hace la glucosidasa alfa? ¿Sí? Acelerar, por así decirlo, la degradación de las grasas, tanto los oligos como los polisacáridos, de las grasas no, de los azúcares, tanto de los oligos como de los polisacáridos, ¿cierto? En los pacientes con diabetes, esa acción de la glucosidasa alfa se encuentra ¿cómo? Y al degradarse los oligos y los polisacáridos, sobre todo los polisacáridos, ¿qué me producen? Cuando un polisacárido se degrada, ese producto de degradación es ¿qué? Es ¿qué? Camilo, ¿qué es eso? Él me dijo acá que le preguntara. Hola. ¿Ah? ¿Qué es eso? C6H12O6, ¿qué es? Búsquenlo por internet. Ay, ¿qué pasó con biociencias? Ya, puesto que sacaron 5. Sí. 4 o 5. Bueno, 4 o 5. ¿Qué es C6H12O6? Don Julio, ¿qué es C6H12O6? Porque me decía el profe Manuel que ustedes que un duro para la química. ¿Ah? Ah, sí, lo identifica bien, pero ¿qué es ese compuesto? ¿Cómo? Glucosa.
¿De qué estamos hablando toda la mañana? De la glucosa. Ay, bueno. Entonces, en los pacientes con diabetes hay mucha producción de ¿qué? A la vez, no. Hay mucha producción de ¿qué? De glucosidosa alfa. Entonces, a la vez mucha glucosidosa alfa. Se metaboliza mucho ¿qué? Principalmente los ¿qué? Polisacáridos. Y cuando se metabolizan mucho los polisacáridos, ¿qué se produce mucho? Glucosa. ¿Esto dónde ocurre? A nivel hepático. No actúa, este medicamento no actúa directamente en el páncreas, sino a nivel hepático. Les pregunto, ¿la potencia será alta o baja? Baja. Vuelvo a repetir, yo necesito ¿dónde? ¿A nivel qué? Pancreático, no a nivel hepático. ¿Sí? Entonces, este medicamento, ¿sí?, se usa en aquellos pacientes que tienen diabetes o que tienen hiperglicemia postprandial. ¿Qué significa la palabra postprandial? Después de comer. ¿Alguno de ustedes le ha mandado a hacer glicemia postprandial, que le dice, le toman una muestra de sangre en ayunas, después le dicen vaya desayune y venga dentro de una hora, o le dan un preparadito que es como color anaranjado? Súper dulce. ¿Sí? Eso es para ver la glicemia postprandial. Hay algunos pacientes que la diabetes de ellos no es como la diabetes, entre comillas voy a poner la diabetes normal, ¿sí? Porque la diabetes no es normal, que es que tienen la glicemia alta tanto en ayunas como después de comer. Pero hay unos pacientes que se les eleva la glicemia, o sea, se levantan con la glicemia normal. Y comen algo y enseguida se les dispara la glicemia. En esos pacientes es que se usa esto. ¿Sí? No son muy comunes los pacientes con diabetes postprandial, ¿sí? No es muy frecuente. Por eso es que un paciente con diabetes se le manda a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa, porque ahí en la curva le toman la glicemia o sea, que es la preprandial, o sea, en ayunas, y le toman las postprandial. Entonces ahí el médico sabe. Tiene la glicemia 180, la tiene volada, o sea, es una diabetes, ¿sí? Pero ya no es una diabetes postprandial, una diabetes de la tradicional, por no usar la palabra normal, de la tradicional, ¿sí? Pero hay otros pacientes que me llegan con glicemia 80, la la postprandial, hombre, la postprandial, ¿qué espero encontrar yo en una glicemia postprandial? ¿Cómo la esperan ustedes encontrar? Elevada, porque el paciente ya ¿qué? Ya comió. Y lo mandan a comer cosas dulces. Échenle azúcar al café, coman mantequilla, coman mermelada. O si es la carga ese que le preparan, esa vaina re dulce, ¿sí? Pues yo espero que la tenga la tenga elevada, pero elevada hasta cierto punto, ¿sí? Pero si ya me llega un paciente con una glicemia en 220, eso ya no es normal. Ya no es normal. En ese paciente que de pronto lo mandé a desayunar o que le di la carga de glicemia, la espero encontrar la en 150, 160. Ahí pongámosle 170 siendo generosos. Pero si ya me llega con una glicemia de 200, ya no le echo la culpa pues a que comió un sobrecito de azúcar en el café con leche. Y le echo un poquitico de mantequilla, de mermelada ahí al pan. En esos pacientes este medicamento sirve. Si le doy a un paciente que tenga la diabetes tradicional, no va a ser muy potente. No es muy potente ahí el medicamento. ¿Sí? Bueno. Inhibidores de la DPP4. Primero que todo, ¿qué es la DPP4? Es una enzima que se llama dipeptidil 4. ¿Sí? ¿Qué hace la DPP4 normalmente en nuestro cuerpo? Bajar las incretinas. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos en la clase pasada los estrógenos, que decía que los estrógenos me aumentan la producción de incretinas. ¿Sí? ¿Qué hace la DPP4? Me baja las incretinas. ¿Y qué hacen las incretinas? Ayudan a metabolizar la glucosa. Ayudan a metabolizar la glucosa, ¿cierto? Entonces,
¿Qué necesito yo? Si en los pacientes con diabetes tienen poca incretina y por eso pues no hay quien metabolice la glucosa, esa sería otra vía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inhibir la DPP4 para que se me aumenten los niveles de incretina. Y al haber aumento de incretina, hay quien me ayude a sacar la glucosa, quien me ayude a metabolizar la glucosa. ¿Sí? Ese es el mecanismo de acción. Bueno. Tenemos otros medicamentos, estos anteriores eran inhibidores de la DPP4, o sea, me aumentaban de manera indirecta las incretinas, bloqueándome a quién, a la DPP4. Hay otros medicamentos que lo que hacen es aumentarme directamente las incretinas, no se meten con la DPP4, no la tocan, ¿sí? ¿Qué son estos? Los miméticos de las incretinas. Estos son más, el grupo anterior y estos son más recientes, tienen como, más o menos en el mercado tienen como unos 30 años, son relativamente jóvenes, ¿sí? Muy bien. Bueno, el anterior y estos tienen una desventaja, que ellos le bajan la producción de glucosa, ¿es en dónde? En el hígado. A nivel hepático, no en páncreas, ¿sí? Entonces, ¿su acción será potente o no tan potente? No tan potente. No tan potente. Liru. Yo puedo de pronto el anterior y esto darlo combinado con otro medicamento. Por algo de insulina. Pero si yo le pretendo a un paciente diabético, y por decir un ejemplo, que el paciente diabético me traiga una glicemia de 220, manejarle con eso, con el anterior me tocaría darle dosis muy alta. ¿Y qué es lo que yo espero? Pues, ¿qué es lo que espera un paciente crónico? No hablo solamente de diabético crónico. Un paciente hipertenso, un paciente cardiópata, un paciente diabético, tomar la menor cantidad de pepas, porque se maman de comer pepas. Y llegan a la consulta, doctor, es que yo parezco una gallina, trague y trague pepas, ¿sí? Entonces, si le tengo que dar, por decir un ejemplo, 6 pepas de estas, ¿será que el paciente me obedece y se toma las 6 pepas? Se toma 5, 4, 3, ¿eh? Y esas 5, 4, 3, 2 pastillas le harán efecto. No. Entonces, ¿qué es lo que busco yo? Que el paciente tenga, por lo general busco la monodosis, o sea, que solamente tenga que tomar una pastilla, o si de pronto me toca fraccionarle, que sea máximo dos dosis, por la mañana, por la noche, para que el paciente no se sienta tan cansado y no me abandone el tratamiento, porque quizás de los pacientes más tercos y de los pacientes que más abandonan tratamiento son los pacientes diabéticos. Ay, sí. El paciente hipertenso sí, con los años se aburre de tomar pepa, pero casi no abandona el tratamiento. Pero el diabético sí. ¿Por qué? Porque le quito el dulce. Y estos son los que se vuelven niños. Yo he tenido pacientes hospitalizados que yo les digo, él me dice que se está haciendo la dieta, su merced que es la esposa, sí se las, doctor, yo no le doy azúcar, que no sé qué, que si sé cuál, y esto y aquello, Esconde. y no sé qué, esto y aquello. La tía Carmen. Búsquenle dónde tiene la caleta de dulce, La porque tía tiene Carmen. dulces encaletados. Oiga, y encontraron unas caletas, bueno, yo no, la familia encontraron unas caletas de dulces en la cisterna de los inodoros. Bien embolsaditos. ¿Quién carajo barre? ¿Quién de ustedes limpia la cisterna del inodoro? Yo. ¿Usted? El pato tanque. Sí, eso queda azul la mano. Le Allá toca con los guantes. encaletan en bolsas plásticas bien que no les entre el agua. Y no, pues ya vengo, pues a ver, tienen que entrar a hacer chichi, hacer dos, bañarse y todo eso. Pues ahí, se meten la mano, descargan la cisterna, sacan su caleta de dulces, se sacan unos dulcecitos mientras están haciendo del 1, del 2 o del 3, lo que sea. Sí, o se están bañando y coman dulce. Hay familias que me les ha encontrado caleta de dulce en las materas. Ah, Allá enterradita la mañosos. bolsita. Se vuelven niños. El paciente hipertenso, el paciente cardiópata no se vuelve así. El paciente diabético sí.
Entonces me toca que asegurarle de no darle muchas pastillas, pero que las pastillas que yo les dé, las pocas pastillas que yo les dé, Perfecto. sean potentes y me le bajen, en 1 o 2 dosis me le bajen la glicemia, se la mantengan normal. ¿Y con qué se reemplaza esa falta de dulce? Sí. Yo no Creo que es aconsejo, con no sé si es con grasa, chicharrón o no, con tampoco grasa porque de el cerdo. paciente de Lo diabetes- mato. No sé. No fui de un paciente diabético. Solo le estoy diciendo. No, hay otras fuentes de proteína para el paciente. Hay otras fuentes de proteína, la proteína animal, el pollo, el pescado, ¿sí? Porque es que la grasa también se me convierte por acción del glucagón, se me convierte en glicemia a nivel hepático, es glucosa. ¿De dónde sale esa glucosa a nivel hepático? Pues de la grasa, ¿sí? Entonces no les puedo aumentar. Y yo no soy partidario del uso de los de los edulcorantes. Ay, Stevia, quesabro y esas vainas. Yo no les dejo. No te llaman completo. Yo no les dejo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿ustedes han tomado algo con stevia? Esa vaina es re dulce, uy, oiga. horrible, sí, y cambia el sabor de las Esa vaina cosas. es súper dulce. Y amarga. Y cambia el sabor de las Sí, comidas. claro, porque es que eso es muy dulce con una... yo me acuerdo que cuando salió el cuento de la stevia, de pronto ustedes estaban muy pequeñitos o de pronto ni habían nacido, vendían en las plazas la mata de stevia y yo compraba la mata y eso le echaban una hojita a un tinte y esa vaina quedaba un almíbar. Re dulce y eso yo me eché, jarte un poquito y échale Jarte. agua. Échale agua. Para bajarle lo dulce, ¿sí? Después ya pasaron a salir las pepitas de stevia. Ahora es el polvo. Ahora el polvito. Esa vaina. Claro, ¿qué es lo que le gusta al paciente diabético? Lo dulce. Tómese una libra de sal. Entonces le echan una pepa o 2 pepas de stevia a esa vaina. Entonces yo por lo general a mis pacientes diabéticos no les dejo endulzar con edulcorantes, stevia, nada de eso. A capela, bajito, toma sin azúcar. Se acostumbra Toma uno. sin azúcar. Sí. Bueno, Pero, profe, yo tengo una pregunta. señora. Porque, por ejemplo, cuando dicen que la fructosa también es perjudicial en sus casos, o sea, la fruta... Porque es que de todas maneras es por el metabolismo. O sea, hay azúcares de las frutas que son de cadena pesada y esos azúcares de cadena pesada son difíciles de metabolizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son polisacáridos? Lo que veíamos ahorita. ¿Cuáles son polisacáridos de azúcares? El azúcar del banano, de la uva morada, de la patilla, del mango. Son polisacáridos que es difícil de metabolizar. Yo soy Y entonces es fructosa. ¿Y la fructosa qué es? Azúcar. ¿Sí? Entonces, por eso también a los pacientes diabéticos uno les recomienda o yo les prohíbo que coman banano, que coman uva morada, que coman patilla, que coman mango, que coman, ¿qué otra fruta es la que yo les prohíbo? Ya me olvidó. La piña. ¿Qué fruta les dejo yo comer a ellos que son oligosacáridos? Dentro de los oligosacáridos están los monosacáridos y los disacáridos. O sea que son fáciles de metabolizar. La guayaba, el lulo, Guayabo. guayaba, lulo, ¿qué otra? De pronto la fresa, es un disacárido, ¿sí? Que son azúcares que el paciente, pues obviamente no le tiene que echar azúcar, sino que es una fructosa que cuando llega a nivel hepático se metaboliza fácilmente, Ok. ¿sí? Se metaboliza fácilmente. Pero, ¿qué pasa? Que bueno, yo tengo ya marras de años que yo no uso el azúcar. Yo tomo el café sin azúcar, los jugos sin azúcar. Sí. Que Y se acostumbra, pues que se sí, el acostumbra. problema uno. es eso, que la gente, el jugo de guayaba, de lulo sin azúcar, la gente dice que es feo. Yo me lo La tomo. guayaba rica. Pero porque yo ya me acostumbré a tomarlo Es que es sin eso. azúcar. Sí, Y ya cuando me uno toma acostumbré, con lo mismo azúcar, el tinto. es feo. Sí, el tinto sin azúcar. ¿Verdad? Cuando uno toma con azúcar. Ahora, es por feo. ejemplo, Cuando llegan a los 30. en restaurantes
no entiendo por qué, bueno, también es cierto que le echan una rodaja de piña para 50 vasos de jugo, entonces esa vaina queda hiper mega diluido, entonces le tiene que echar azúcar. Sí, claro. Pero si usted hace un jugo de mango, un jugo de piña, ¿sí? Con la cantidad normal no tiene por qué echarle azúcar. Claro. Porque esa fruta es muy dulce, es un polisacárido. Depende. ¿Sí? Entonces, acá en los restaurantes la tendencia es echarle a los jugos, inclusive esos restaurantes pupi, ¿sí? Usted va a un crepes y toda esa vaina, le echan de todas maneras, que le echan una cantidad normal de fruta, le echan de todas maneras azúcar al jugo de mango, al jugo de piña. Que yo en muchas ocasiones se me olvida y pido un jugo de mango y me lo traen con azúcar. Es una almíbar. Yo le digo, no, hágame un favor, hámelo, pero sin azúcar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el mango y la piña son muy dulces. Sí. El banano son muy dulces. No hay necesidad de echarle azúcar. ¿Correcto? Correcto. Pues ahorita en la edad que ustedes están, el organismo de ustedes aguanta el voltaje que sea. ¿Sí? Su páncreas, su hígado está normal y metaboliza todo. Bueno, no todos están en la... Sí, no, ya. Mira que ya tienen que medio caer una gota toda tapabocas porque ay me resfrío. Y se turnan, ¿no? Esta semana está con gripa el uno, la semana entrante y el otro viene con el tapabocas. ¿Sí? Y así sustantivamente. ¿Sí? El hígado, el cuerpo, el organismo de ustedes, de uno cuando está joven, aguanta lo que sea. Comerse un jugo de mango con azúcar y encima un postre, pero ¿qué pasa? Que se va desgastando, se va cansando el hígado, el páncreas de producir y es cuando entonces, ya cuando lleguen al tercer piso, al cuarto piso, es cuando ya empiezan a tener problemas de azúcar. Entonces, empiecen a cuidarse desde ya. Bueno, seguimos y paramos, no. Bueno, esas son las complicaciones, ¿no? Que estaban en la mano. Preguntas, dudas, inquietudes por ahora. Profe, yo le quería preguntar. Señor. Un par de preguntas. En los hipoglicemiantes nos dijo 3 generaciones. ¿Hay alguna indicación? ¿De para- sulfonilurias? 2. Ah, no. De eso, la nos dijo de 2 generaciones. ¿Hay alguna indicación para utilizarlo en una persona u otra o solo son...? Digamos que hay Casas. libre albedrío del médico y disponibilidad en la EPS. Sí. Va y cómpralo por particular. Y si no, pues no coma azúcar. Así, Espera que llegue. no hable así. Agüita. Bueno, y finalmente veamos. Algo de esto, sí, porque dije inmunológico si está en el segundo corte. No hemos hecho todavía el primero. Ya van a estar. El azúcar se le subió. Tiroides, páncreas, ginecológico, ya Atención. falta sistema nervioso. Bueno, dejemos ahí. En la próxima clase